Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos aquí en esta semana dedicada a Tintín, a este personaje que de alguna forma simboliza la historieta, en una semana también dedicada al cómic, dedicada a la historieta, porque el sábado y domingo va a ocurrir la 10ª convención de Montevideo Comics. Ayer estuvimos con Matías Castro, estuvimos también con Marcelo Suárez, estábamos aquí hablando sobre Montevideo Comics y la idea es conversar sobre Tintín, sobre esta creación de este hombre que se llamó Hergé, a mí me sale Hergé, ¿no? Hergé le decían. Nació en 1907 y murió en 1983. Para conversar de él, le doy la bienvenida a Alejandro Rodríguez Lluele. ¿Cómo andás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pablo? Alejandro Rodríguez estuvo hace poco hablando aquí en La Máquina de Pensar, hablamos de la historieta histórica, sí, de 300. También. Y también hablamos de la historieta tuya. La Isla Elefante. La Isla Elefante. Hace ya un año. Salió para el Montevideo Comics de 2011. Ah, lo presentaste el año pasado, claro, en Montevideo Comics. Es lo que decíamos, es la temporada en la que se presentan todos los estrenos. De todas formas, es increíble, esto no lo dijimos ayer, del desarrollo de la historieta uruguaya, que se presenta en el Montevideo Comics 4 o 5 nuevos relatos, novelas gráficas, historietas. Habla de que hay un desarrollo mínimo de la gente que está en torno al cómic, y habla también como de un sustento, porque no todos están financiados por fondos concursables, digamos, ¿no? Sí, hay algunos que se está empezando a mover los engranajes. Por suerte hay muchos creadores y de distintos estilos, y todos los libros que salen son de distintas cosas. Hay algunos históricos, otros más ciencia ficción, policiales. Creo que año a año hay más variedad y sigue habiendo buenos artistas que hacen esas cosas. También lo que esperamos es que haya cada vez más lectores que vean a la historieta no como algo que es para niños o para jóvenes, o que es para, digamos, una literatura liviana, sino literatura con todas las letras y para todas las edades. Sí, un arte con todas las letras. A la Máquina de Pensar llegaron 2 historietas que vamos a hablar mañana, simplemente decir, las 2 son de Belerofonte, son 2 novelas gráficas, historietas, se llama ahora novela gráfica. Cardal se llama uno, que es histórica, una historieta histórica, y el otro es una de ciencia ficción policial, me adelantaba acá Alejandro Rodríguez Lluele, que se llama Dengue, y tiene que ver con un futuro bastante apocalíptico. Pero esto vamos a conversarlo mañana con Fito Santulo y con Matías Vergara, que son los autores de Dengue. Ahora la idea, Alejandro, y yo pensé en vos también un poco porque hasta por el dibujo, ¿no? Tu dibujo de la Isla Elefante, lo comentamos aquí, es de la línea, o parece, es más cercano a lo que se llamó la línea clara, que habría que explicar un poco qué es Tintín, este hombre, Hergé, Georges Remy se llamaba, o Georges Remy, no sé cómo se dirá en francés, creó o instauró lo que se llamó la línea clara, ¿no? La línea clara. Sí, línea clara es una etiqueta que se le aplicó tiempo después, cuando ya era famoso, que básicamente es un dibujo que está basado en la línea, que no tiene trabajos de sombra demasiado fuertes, no es tan volumétrico, es más bien plano, los colores son bastante planos, y después, bueno, el estilo de Hergé, que como fue el primero que lo desarrolló, quedó un poco como el canon de lo que es la línea clara, que consiste en personajes bastante caricaturescos, con los rostros y los cuerpos dibujados en forma exagerada, con rasgos exagerados o sintetizados, que se mueven en un entorno que es detallado, que está dibujado con mucha documentación. Hergé usaba fotos, usó maquetas. Por ejemplo, hay una historieta que se llama El Loto Azul, que es de 1936, que la hizo junto con un amigo de él que es chino, o era chino, y todo el ambiente que sucede en Shanghái, creo,
todas las letras chinas significan algo, son todo cosas que el amigo le dibujó. Sí, aparentemente él quiso hablar con un chino auténtico para no caer en los estereotipos. Era su amigo. De los chinos, ¿no? Sí, claro, el amigo de él, no sé cómo en Bélgica consiguió un amigo chino. Y después se separaron. Yo vi un documental que es impresionante de Hergé, donde 50 años después Hergé se encuentra con Chang. Y entonces hacen toda una cuestión mediática, pero lo filmaron, ¿no? O sea, donde se van a abrazar y se abrazan con el gran dibujo de Tintín abrazándose con su amigo Chang, ¿no? Que lo usó como personaje en una de... Bueno, en esa historieta, el Loto Azul, hay un personaje que se llama Chang. En honor a su amigo. En honor a su amigo, moviliza. Un detalle de la línea clara que leí es que también el tema de las viñetas, o sea, la línea clara como que está todo tratado de narrar con lo máxima simplicidad, la narración, lo más fácil, lo más fluido posible. Entonces las viñetas, los cuadraditos, son casi siempre muy parecidos, no hay usos de una página o de media página. Claro, había otro estilo en esta misma... Estamos hablando de los años 20, ¿no? Cuando empezó pero él lo mantuvo hasta el final, digamos, lo mantuvo toda su vida, pero digamos que su estilo lo formó en esa época. E incluso, digamos, las viñetas prácticamente son cuadriculados, donde se repiten de a tres, ¿no? Y la idea de que cada página culmine con una escena. Él en esta entrevista que yo vi, decía un detalle, que el ojo humano, digamos, estamos acostumbrados a ir de izquierda a derecha. Entonces, la lectura occidental. La lectura occidental. Entonces, cuando uno quiere una persecución o alguien corriendo, es mejor que vaya de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, porque no va tan rápido. Hergé no era un investigador, no era un explorador, no era un innovador, sino que, digamos, en todos los procesos artísticos está como el inicio con los innovadores, luego se llega a un momento como de clasicismo y luego aparecen los barroquismos más adelante. Hergé es el clásico, es usa el lenguaje de la historieta en la forma más simple, más pura, sin dar una vuelta de más y efectivo, totalmente efectivo. Y desarrolló su estilo cuando era joven y lo mantuvo toda la vida, lo cual hace que las historietas, capaz que vistas hoy, parecen como un poco aburridas, las de Tintín, mucha letra, está el personaje que se le ve la cabeza y arriba hay un párrafo mucho, enorme. Se toma sus tiempos para que ocurran las acciones, pero de repente ahora ocurrirían en 2 viñetas y ahí él usa 6, por ejemplo. Es el estilo que él desarrolló y bueno, su éxito en parte también se debe a que todo está al servicio de la historia, o sea, todo es muy funcional. Más allá de que era un excelente dibujante, no era un innovador formal. Digamos. Exacto. No innovaba, digamos, pues las viñetas pueden ser, después se vio, ¿no? Que pueden ser redondas, pueden ser triangulares. No tan después, ya en esa misma época en Estados Unidos estaba Winsor McCay, que dibujaba a Little Nemo, que eran páginas enteras trabajadas como si fuera un afiche de Art Nouveau, con toda la página concebida como una unidad donde los personajes a veces pasaban de una viñeta a la otra, los globos, era toda una exploración, una experimentación visual. O donde a veces las letras estaban en el cuerpo de la persona que hablaba. Y todo eso ya se había hecho en 1915, 20. Yo lo que te decía es que igual me sorprende, conversamos con Matías Castro ayer un poco fuera del micrófono, que a él mucho no le enganchaba a Tintín, y yo le decía, lo increíble es que vende hasta ahora, por lo menos por lo que dice Wikipedia, 2 millones de álbumes al año en todo el mundo. Se sigue comunicando con montones de culturas y países distintos. Sí, así es. Es típica la lista en todos los libros está la lista de los países donde se publicó y es increíble. Es impresionante, es impresionante. Bueno, aquí en todos los idiomas. En el que yo tengo acá dice traducido al africano, alemán, árabe, asturiano, bengalí, bernés, brasileño, bretón, monocastellano, catalán, coreano, chino, danés, esperanto, en fin, un montón hay como 30, vascuense, serbo-croata, sueco. Todo es una y otra vez editado Tintín. Pero me interesaba preguntarte acerca de los contactos que puede tener esto con la historieta histórica, porque él es un personaje, estamos hablando de personajes
ficticios, que son caricaturescos, hace muchos gags, siempre está Tintín, su Hernández y Fernández, el Capitán Haddock, en la los personajes secundarios que son los que llevan la parte cómica. El profesor Tornasol, que siempre él habla lo serio y los otros son, digamos, lo que hacen. Lo que le dan el color también. Pero ellos están en general, tampoco podemos generalizar mucho, están en lugares muy específicos, con mucha... Sí, ¿no? Esto seguramente es parte de la forma en que esto se iba publicando, que salía en una revista en forma semanal o no sé exactamente. Se iba publicando como por episodios, era más parecido al folletín, o sea, tenía, y Hergé buscaba temas que fueran candentes en las noticias de ese momento. Digamos. Claro, él hizo una de las primeras historietas sobre el país de los soviets, Tintín, el país de los soviets, cuando hacía 10 años que había ocurrido la revolución soviética. Después yo estuve repasando un poco las fechas para tener datos concretos, y esta historieta de la que hablábamos, El Loto Azul, que fue de 1936, en 1934 fue cuando Mao Zedong hizo la famosa Larga Marcha. O sea, estaba la guerra entre los comunistas y los nacionalistas en China, y China era en las noticias en ese momento, Shanghái era el centro de las noticias del mundo, y él hizo una historieta en la que lleva a su personaje a China, y en, yo qué sé, en 1939 hay una historieta que se llama El Cetro de Ottokar, en la que lo que ocurre es que hay un país ficticio, creó dos países ficticios, Sildavia y Borduria, que además Borduria es muy cómico porque vendría a ser como Fronteria, es el país que está en la frontera. Y un año antes, en el 38, había sido la anexión de Austria por la Alemania hitleriana. O sea, era un tema que en ese momento no podía usar los verdaderos países, entonces inventó dos países. Pero estaba contando una historia de un país que se defiende, un país, digamos, monárquico, que se defiende de otro que es más bien militarista y que lo quiere anexar. Es una historia... Sobre ese fondo, lo que hay es un reportero, una intriga más o menos policial, y algunos chistes de golpe y porrazo, y ese era el cóctel, y lo mantuvo toda la vida. Él en un momento, en unas declaraciones también, porque no siempre hizo tanto trabajo, por lo que he leído, tanta precisión. En un momento, al principio, dice que él se preocupaba de la tira semanal que tenía que hacer, ¿no? Al principio estaba en y ese entonces mecanismo. decía, muchas veces llegaba el miércoles, tenía que entregar, dice él, por lo menos, y no sabía cómo salvar a Tintín de donde lo había dejado la última vez. O sea, la idea es folletín, digamos, dejarlo colgado del abismo y tratar de salvarlo en la próxima. Entonces él siempre está pasando por cuestiones. Eso es un ejercicio narrativo muy interesante. Poder llevar ese cliffhanger todas las semanas. Pero con el tiempo fue evolucionando hacia historias más estructuradas a lo largo de todo el álbum, porque también yo estaba leyendo algunas cosas que tuvo mucho que ver en la historia de Tintín, la guerra, porque Bélgica fue el primer país ocupado y estuvo ocupado hasta bastante cerca del fin de la guerra. Entonces, en definitiva, durante esos 4 años el ambiente era bastante opresivo, era un país ocupado por los nazis. Y en ese momento no había papel, había muy poco papel, no se podían editar tantos diarios, entonces ahí empezó a editar álbumes con más separación. Y también influyó mucho en los temas, porque no podía hacer estas historias de un país que anexa a otro. Entonces empezó a hacer historias de piratas, como la que se adaptó a cine ahora. La que Spielberg, la del unicornio. El secreto del unicornio es un álbum que salió en 1943, cuando estábamos en plena guerra ellos. Claro. Él, de todas formas, el secreto del unicornio, que es el 42, 43 y 43. Hay un álbum muy interesante, muy lindo, que es La estrella misteriosa, que empieza con un ambiente apocalíptico en el que aparentemente hay un cometa que está por estrellarse contra la Tierra, y lo que muestra es una ciudad donde todo el mundo está con miedo y no saben que se viene alguna catástrofe, que es un clima muy
muy sugestivo, porque eso lo estaba contando en 1942. Claro, estaba sublimando lo que estaba pasando en Bélgica en ese momento. Alejandro, después de la pausa, si te parece, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre estas aventuras de Tintín en la Isla Negra, en el Congo, en América, los cigarros del faraón, en fin, nosotros lo titulamos En el fabuloso país del cómic. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Rodríguez Lluele, estamos conversando sobre Tintín. Me decías que te interesaba más los últimos. Hay una cosa que leí yo, pero después la busqué, no la encontré tanto, por eso te lo pregunto, no sé si lo sabes. Es lo que se dice de que Steven Spielberg quería filmar a Tintín desde la década del 80. Yo lo vi en este documental, Hergé diciendo que él había negociado con todos los abogados de una productora, ¿no? Entonces, Spielberg. Sí, de una productora de Hollywood, ¿no? Y claro, se dan esas cosas que venían muchos abogados, discutieron, y lo fueron venciendo, porque era él con un abogado solo contra 4 o 5, y discutiendo. Y llegaron al final, él fue cediendo en todo al final, y se me fueron venciendo para hacer la película. Y yo dije que lo único que me iba a sacar, la única cláusula, es que la película, una vez que estaban de acuerdo en todo, que iba a supervisar toda esa historia, la tenía que dirigir Steven Spielberg. Y los abogados dijeron, no, eso no se puede poner. Puede o no dirigirla. Y entonces ahí no llegaron a un acuerdo, ¿no? Y el que estaba atrás de todo esto era Spielberg, pero se ve que actúan así, digamos, ¿no? O sea que no quieren afirmar algo. No quieren atarse a nada. Y aparentemente, pero esto no lo tengo confirmado, él lo que hizo fue inventar Indiana Jones. Y se hizo la película Indiana Jones. Pero no sé. Indiana Jones tiene mucho del espíritu. Sin duda, ¿no? O sea, es la idea de alguien que está haciendo continuamente aventura, es la aventura por sí, ¿no? Sí. Los últimos álbumes siguen cumpliendo esto de que en cada caso tomaba algún tema que... Bueno, hay un par de álbumes que cuentan un viaje a la luna, más de 10 años antes de que efectivamente llegara el hombre a la luna. Tintín, objetivo de la luna y aterrizaje en la luna. El asunto Tornasol es una historia de Guerra Fría perfecta, en la que hay un país que está por conseguir un arma, que en realidad el arma la inventó el profesor Tornasol, un arma de ultrasonidos que puede destruir ciudades. Y después hay este álbum del que hablábamos, de Tintín en el Tíbet, donde vuelve a aparecer su amigo Chang. Es un álbum que fue publicado cuando recién había ocurrido la rebelión en Tíbet, que fue la que en definitiva hizo que el Dalai Lama se exiliara en India. Y que la invasión de China a Tíbet, China que ya hasta ahora, ¿no? La invasión China había ocupado Tíbet un tiempo antes, pero digamos que la ruptura final en la que el Dalai Lama se exilió fue en el 59, y en el 60 salió este libro. Y hay uno que es muy interesante porque es un álbum bastante atípico, que es el de las joyas de la Castafiore, que tiene... La televisión a Bélgica llegó en el 53, bastante tarde, porque en la mayoría de los países europeos ya había llegado enseguida después de la guerra. Y para mí, esta es mi teoría, espero que alguien la tenga, los belgas estaban bastante deslumbrados con la televisión, y este álbum es un álbum que en realidad es como un homenaje a la televisión, porque todo lo que... Hay unidad de espacio y de tiempo. O sea, Dicen que es la única en que no viajan, ¿no? No viajan. Tintín siempre está viajando, en esta están solo en la mansión y no salen de la digamos mansión. que la escenografía, no gastaron en la escenografía, todo sucede en una escenografía sola, que es el castillo, el jardín y bueno... Sí, donde vive Haddock, el capitán Haddock, que vive en una mansión. El castillo de Moulinsart. Y lo que sucede allí es toda una comedia de enredos, que es muy en una onda serie de televisión, en la que hay cosas que desaparecen, y todo sucede entre los mismos personajes que van teniendo relación uno con otro dentro del mismo espacio, y bueno, y hay un canal de televisión que va a filmar a la cantante de ópera Bianca Castafiore, ¿no? Castafiore. Entonces ese álbum que mucha gente considera como atípico, yo lo veo como una especie de homenaje a la televisión. Luego en ese momento, yo tengo acá unas declaraciones de Hergé que decía que se dio el lujo, se tuvo el malicioso placer, dijo él, de confundir al lector, de mantenerlo a la incógnita, privándole
de la panoplia tradicional de los cómics, o sea, no hay malos, no hay verdadero suspense y ni siquiera hay aventura en el propio sentido del término, porque en realidad el enigma no es tal, o sea, las joyas al final se aparecen en otro lado. Sí, para mí usa el esquema narrativo de una serie de televisión. Una sitcom, así, una tipo comedia. entre sitcom y serie policial, de esos en las que empieza la situación y termina en el mismo lugar, todo vuelve a estar exactamente igual que al comienzo, ese tipo de... O sea, tenía recursos narrativos muy finos. Sí, tampoco... como lo que se y bueno, y después tocó temas como los extraterrestres, en el famoso álbum Vuelo 714 para Sydney, que si alguien no lo leyó y antes vio Lost, cuando lean este álbum van a ver algo muy familiar, le va a caer muy familiar. Mirá. Es una isla en el Pacífico donde hay restos, edificios semiderruidos de alguna de la época de la guerra, y también hay restos de alguna civilización antigua, con un misterio sobrenatural o extraterrestre. Hay un avión que en este caso no se estrella, sino que es secuestrado. Digamos, están todos los mismos ingredientes, pero en 1968. O sea, no me extrañaría que los creadores de Lost hayan leído esto cuando eran chicos y les haya quedado. Y esta historieta salió el mismo año que fue publicado el libro famoso Los carros de los dioses, de Eric von Däniken. ¿Se acuerdan de Eric von Däniken? Recuerdos del futuro. No, ¿cómo era? Sí, Recuerdos del futuro. Recuerdos del futuro se llamaba. Que también decía que en la isla de Pascua o en otras islas había y dioses en esculturas que eran astronautas. Según la teoría de von Däniken, que era un chanta en realidad, terminó preso. Todas esas esculturas de dioses con caras raras en realidad eran astronautas. Claro, que habían llegado y que habían... Bueno, esa misma reflexión está en este álbum, donde uno de los... Bueno, creo que Tintín mira una escultura antigua en una isla perdida del Pacífico y dice, pero esto es un astronauta, miren, acá está el micrófono, el casco. Sí, es igual. Ese es un álbum muy... a mí es de los que más me gusta. Y por último, el último que llegó a publicar completamente, que es Tintín y los pícaros, en el que vuelve a Latinoamérica. Yo le traje acá a Pablo un libro que tengo en casa. Un tesoro. Que es la edición en francés, belga, de 1947, de La oreja rota. La oreja rota. Que está un poco apolillado y se le sueltan las hojas. Y también tenemos Tintín y los pícaros, acá arriba de la mesa, que es el último álbum, donde vuelven muchos de los mismos personajes, vuelve al mismo país de San Teodoros. San Teodoros, sí. Ese en la República, ese es una república, digamos, media bananera de Sudamérica, ¿no? Sí, y bueno, otra vez, en 1976 pone la historia en Centroamérica, donde, digamos, estaba convulsionado. 3 años después fue la revolución sandinista, bueno, un poco antes había sido la Revolución Cubana. Los personajes, el capitán Alcázar, o bueno, ahí creo que ya Alcázar, es general, que... No, es coronel durante la mitad del libro, después al final es general. Cuando derroca al enemigo, al presidente... Dicen que es la primera, fue la última de Tintín, pero fue la primera que lo hizo con pantalones largos, ¿no? Sí, se tuvo que ayornar. Y estos mismos personajes que 40, 50 años antes andaban con uniformes a la europea, con galones y charreteras, ahora andan de uniforme caqui en la selva y son... parece la Sierra Maestra. Claro. Hay algo que ayer estuvimos conversando con Matías Castro en cuanto a que él en realidad le interesaba narrar aventuras, ¿no? Claro. Y yo le decía cómo lo juzgaron, lo presionaron siempre con el tema, analizaron con el tema político, ¿no? Siempre si era conservador o si era medio racista. Claro, toda esta época de la guerra fue bastante... Pero, y me decía Matías que una causa podía ser la llegada que este hombre tenía ante millones y millones de lectores, que hacían que la gente, ¿no?, lo vigilaran, o se presionara más. Pero hay un sentido un poco editorial. Mira, fíjate la última viñeta de este
o la penúltima de esta historieta, que es sobre una guerrilla, sobre un país sudamericano que está bajo tiranía, y una guerrilla, hay las posibilidades de que la revolución triunfe, no sé qué, no sé cuánto, y cuando triunfa y se termina la película, se termina la historieta, se va a Tintín y en un avión, se van riendo, haciendo chistes, y la penúltima es la policía, digamos, la nueva policía está cuidando, está haciendo una ronda en un Cantegril. En un Cantegril. Sí, sí. Entonces, el mismo Cantegril en el que al principio habíamos visto a los soldados del dictador militar anterior. Y entonces dice, viva Alcázar, que es el nuevo general, no sé qué, no sé cuánto, pero la gente sigue igual de pobre, igual en el mismo Cantegril y vigilada por... Sí, entonces ahí aparece la palabra fina en la siguiente viñeta, digamos. Eso, hay también hay una visión bastante fina, sin partido, digamos, sin una tendencia política que sí la tuvo al comienzo, cuando hizo la historieta sobre el país de los soviets. Los soviets eran malísimos, casi que se comían a los niños crudos. Bueno, pero esa, el país de los soviets, lo estuvimos conversando ayer, fue como una especie de encargo casi del diario, del director, que era, el diario era un diario de derecha. Sí, de derecha, sí. Anticomunista y no sé qué, no sé cuánto, y era en 1929 también, ¿no? Pero en el 76 también él, de alguna forma, estaba en una historieta que es simplemente, como es la línea clara, parece, ¿no? Toda aventura, ¿no? Donde en realidad no, Tintín es un personaje plano, no tiene contradicciones. No, el propio Tintín es el más hueco, digamos, de todos. Sí, no. Porque es pura acción. Exacto. Todos los que están a su alrededor son los que le dan el sabor a la historieta y donde hay las peleas, los conflictos. Claro, pero por ejemplo aquí en esta Haddock de repente se golpea y pierde la memoria, o parece que es un niño, él cree que es un niño y no es decir, le pasan cosas interiormente. Ahora a Tintín no le pasa nunca nada, ¿no? O sea, él siempre está corriendo. Y igual que Milú, que es el perro que no hemos hablado, que es extraordinario, ¿no? Es un perro pensante, va pensando, con un humor muy fino, muy francés, o bueno, es belga, pero muy francés. Los que hemos leído Asterix, vemos que es ese mismo tipo de humor, ¿no? Sí, es una especie es como la conciencia de Tintín, que a veces le dice lo que no tiene que hacer o lo ayuda, y otras veces cuando encuentra una botella de whisky volcada se la toma toda y después anda por ahí sí. cayéndose por los es lo que comparte con el Capitán Haddock, que los dos son les gusta mucho el whisky, aparte tienen una marca especial de whisky que ellos toman, no sé qué. Sí, el perro siempre al principio cumplía ese rol de contracara del héroe, pero después cuando apareció el Capitán Haddock, que no era algo que estuviera previsto por Hergé, pero el personaje como que creció y ocupó ese lugar y hoy no se puede concebir a Tintín sin el Capitán Haddock. Yo lo que estuve leyendo también es que, a diferencia de otros historietistas famosísimos, él dejó una historieta sin terminar y la viuda siempre se negó a que la terminaran o a que continuaran, porque Asterix, por ejemplo, continuó con el dibujante, pero sus propios guiones. Claro, el guionista se murió y continuó el dibujante. Y en otros casos ha habido también continuaciones. Sí, el último libro creo que se publicaron los dibujos a lápiz, pero la historia no está terminada. Estaba situada en el mundo del arte moderno, y yo leí hace poco una opinión que es bastante sensata, y es que él tampoco estaba muy conforme con eso, porque era muy difícil dibujar un cuadro, porque ¿cómo lo dibujaba? Como si fuera un dibujo de la historieta, o tenía que hacer algo que pareciera más un cuadro. Entonces era muy difícil crear el antagonismo entre el cuadro y la realidad, porque el cuadro como que quedaba dibujado tipo historieta también. Alejandro, y vos como creador, como autor, digo, alguien que obviamente que dibujás y que en cierto aspecto podés estar cercano a esta línea clara, no por ejemplo Matías Vergara creo que no está, por ejemplo. No, Matías Vergara está en otra... es un dibujante mucho más completo. No, pero aparte es mucho más oscuro, digamos, ¿no? Y el tema claro, de los claroscuros y esa es una línea gruesa. Una de las cosas que yo leí también de la línea clara es que la línea o el grafito se usaba para todo igual, o sea, para dibujar a la persona,
a una mano, pero también para dibujar a una rama, por ejemplo, de un árbol, ¿no? Claro, es como confiar en el poder que tiene la línea para definir todo, la imagen, la acción, el movimiento, sugerir. Digamos que como es una sola línea que tiene que hacer todo el trabajo, tiene que ser una línea muy, muy bien ubicada. Y bueno, los grandes dibujantes tienen la mano como para que con apenas un trazo ya te plantean una actitud del personaje. También lleva mucho trabajo previo, que es el mismo que lleva cuando es entintado con otros métodos como pincel, pero hay que construir muy bien la imagen. O sea, más cuando uno no tiene tantos, digamos, el entintado no lleva tantos recursos, no aporta tanto al dibujo, porque es solamente esas líneas finitas. Lo que uno dibuja tiene que estar muy bien construido. Bien construido. Y vos, entonces, digo, para vos es una influencia, o para vos es algo y no es algo es como el idioma que yo hablo, no es algo que yo lo haya elegido ni es porque no puedo dibujar de otra forma. Y aprendí a hacer historietas leyendo a Tintín y el estilo narrativo, si bien hay cosas que ya hoy en día no se hacen más porque serían muy aburridas, pero es como que uno crece dentro de un lenguaje y luego lo usa el resto de su vida. Muy bien, Alejandro Rodríguez Lluere, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Si querés te puedes quedar un ratito porque vamos a hablar ahora con un tintinólogo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Inglas, le damos la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la bienvenida. Un hombre, ¿qué es un tintinólogo? A ver, aclaremos qué es un tintinólogo. Tintinólogo es alguien, digamos, una especie de fanático interesado en Tintín y toda la saga de historietas de Tintín. Y Mil Rayos, que es este blog, esta asociación tintinófila de habla hispana. En el 80 aniversario de Tintín nace Mil Rayos, una nueva asociación tintinófila para socios de lengua hispana. Primera pregunta, ¿hay otras asociaciones de lengua hispana de tintinófilos? Así tan globalizadora, creo que no. O sea, grupos hay, yo sé que en España hay también grupos dedicados al tema de Tintín en diferentes comunidades que forman parte de España. Pero esta de Mil Rayos, que surgió en la Argentina, se extendió a España y tenemos un carácter así, digamos, globalizador dentro del habla hispana. Ustedes editan, veo acá, 2 revistas anuales exclusivas para socios y un gran encuentro anual abierto a todo el mundo, evento que cada año cuenta con más participantes y que ocurrió hace relativamente poco, en marzo. Sí, en Madrid. ¿En Madrid fue? Es un encuentro que se realiza en Madrid. La realidad es que la mayor cantidad de asociados y seguidores de Tintín en habla hispana se encuentran en España. En América Latina somos más minoritarios de alguna manera. También por eso, por crecimiento natural, lo de Mil Rayos se inició aquí en Buenos Aires, pero saltó al lado de España, donde además la realidad es que los libros de Tintín en castellano siempre se han editado en España. Claro. Y también puede ser por el peso que tiene la historieta argentina, digamos, la vertiente latinoamericana aquí, que es muy diferente a la vertiente europea, ¿no? La línea clara, Tintín es un si bien simboliza todo el cómic a nivel mundial, es muy europeo, ¿no? Es totalmente, 100% europeo. La verdad que eso es una realidad insoslayable. Y toda la visión del mundo que plantea Tintín es una visión completamente eurocentrista. También por eso, yo tuve la suerte de vivir varios años en España y realmente la difusión que tiene allá es inimaginable aquí en Latinoamérica. Y Martín, ¿cómo fue cuándo conociste a Tintín? Obviamente supongo lo habrás leído de chico. ¿Por qué este empeño, por qué esta satisfacción en seguir ahondando, profundizando en este universo, en el universo de Tintín? Mira, sí, efectivamente yo leí el primer libro de Tintín, debía tener unos 7 años u 8 a lo sumo. Y fue una revelación, además me acuerdo perfectamente la situación en la que
en la que vino a parar a mis manos un primer libro de Tintín. Son esas cosas de la niñez que quedan para siempre, y bueno, digamos, a mí me llamó mucho la atención toda la gráfica y las historias. Digamos, yo siempre me dediqué a la lectura, y la realidad es que ya de grande, mi profesión, soy diseñador gráfico. Mirá. Y diseño libros. ¿Y qué álbum era El primero que cayó en mis manos fue Aterrizaje en la Luna. Ajá. Que de por sí, para un chico de esa época, a mí me llamaba, me acuerdo, me volvía loco. Era la época de las misiones al espacio de los Estados Unidos, y me llamaba mucho la atención, como un chico de esa época, de la década del 60, todo el tema de la exploración espacial. Y justo de casualidad, el primer libro que yo leí era uno en el que Tintín llegaba a la Luna. Entonces, con más razón, quedé muy, muy enganchado. Y bueno, los libros son muy divertidos. Son todos, digamos, cada libro es una aventura, y bueno, a un chico eso le llama mucho la atención. Y en general, y bueno, lo que yo he visto en Europa es eso, que los que leímos los libros cuando éramos chiquitos y nos gustaron mucho, quedamos enganchados de por vida. Y decime, ¿y tiene actualidad, tiene vigencia, tiene vida este personaje? Porque digo, más allá de que los encuentros son estamos hablando de gente que es que le gusta el cómic, que son lectores de historieta, obviamente, pero mayores, por yo lo que veo. Pero a nivel de chiquilines, de gurises, ¿hay? Sí, ten en cuenta que justamente a los chicos todo lo que sea historieta, cómic, les llama la atención. Y realmente el nivel de calidad de Tintín es tan alto que bueno, son muy cautivantes, ya sea por la parte gráfica, visual, como por los argumentos, por las historias. Para mí personalmente es evidente que hay algunos libros que ya son un poco viejos, son historias, yo mismo no los releo tanto, pero realmente son de una madurez en su desarrollo, en las historias y el dibujo, que son cautivantes. O sea que sigue abarcando público, chicos de ahora. Ajá. Hablábamos aquí con un colega sobre de que la viuda de Hergé se negó a que continuara Tintín, incluso a que se completara la última. En realidad la novedad en este personaje, en estas narraciones, por ejemplo, la puso ahora Spielberg, por ejemplo, con esta película. Pero hay otro tipo de novedades. Mira, la realidad es que el mismo Hergé, antes de fallecer, él definió y dejó claramente especificado que el personaje no iba a continuar. Mirá. Era como una medida de seguridad de que lo que él había hecho quedaba como obra cerrada y, entre comillas, perfecta con lo que él había creado. Y eso lo asumió la viuda de Tintín. Ahora, justamente el primer contacto entre Spielberg y Hergé fue real cuando Spielberg filmó sus primeras películas. O sea, ellos se conocieron personalmente, y Hergé se dio cuenta de que Spielberg tenía la capacidad de reflejar cabalmente ese mundo de Tintín en el cine. Porque hubo unas películas anteriores de la década del 60 que se suelen ver en la televisión y dan, como decimos aquí, vergüenza ajena. Hay una serie de dibujos animados que yo vi en los 90 que estaban muy bien, ¿no? Eso me gustó. Bueno, sí, a mí personalmente, que soy muy fanático y muy purista, tampoco me gusta. ¿Tampoco te gustó? ¿Y la película? La película me gustó. La película realmente me parece que, si bien tiene algunas cosas que a los puristas nos chocan, como por ejemplo mezclar parte de la trama, mezcla 3 libros juntos, pero la película rescata el espíritu, y los personajes logran reflejar lo que está en los libros. Por supuesto que el lenguaje del cine es totalmente diferente, pero creo que es un resultado totalmente digno. Justamente en el próximo número de nuestra revista hay una nota muy extensa que habla sobre todo este tema de la película,
de Spielberg. A mí lo que me chocó un poco de la película es que me pareció, ¿no? Que los colores pasteles que usaba este hombre, la línea clara de Hergé, no Sí. parecen tan claros en la película. Ahora, también digo que yo no leí los dos álbumes en que se basa la película, ¿no? Bueno, el tema de los colores te digo que es es un comentario muy preciso el tuyo, pero aquí hay un problema editorial de décadas de antigüedad, y es la editorial de España, con qué calidad ha impreso los libros. Y justamente hay una batalla legal para quitarle a esta editorial, que es Editorial Juventud, los derechos de impresión. Y yo he visto libros impresos por otras editoriales y los colores son mucho más fuertes. Y de hecho, la última vez que yo estuve en España hablé con la gente de la editorial que está batallando, es una disputa legal internacional, para quitarle esos derechos a Editorial Juventud, que ha impreso con una calidad bastante relativa a lo largo de décadas los libros. Pero si ves libros bien impresos vas a ver otros colores que tal vez tengan más que ver con la película. Sorprendente. Sí. Bueno, esta ha sido la revelación del día, ¿no? Es el que los famosos colores pastel, así o muy suaves que estaban en los libros de Tintín no eran tan claros como los había planteado. No, y justamente la línea clara, y si vos ves otros cómics de otros autores de la línea clara, tienen colores en general más fuertes, porque la paleta de colores depende de cada creador. Pero yo tengo un libro en castellano de la nueva editorial que tiene los derechos, que todavía están batallando, y los colores son mucho más llamativos. La calidad de impresión, de hecho creo que este libro, bueno, no recuerdo si se imprimió en Bélgica, pero es totalmente diferente a lo que imprimió y sigue imprimiendo Editorial Juventud hace décadas. Un poco para decirle a los amigos que nos están oyendo que en el tercer encuentro, para contarles el tercer encuentro, entre otras cosas se habló sobre la figura del capitán Haddock, se habló sobre la línea clara de Hergé, que era exactamente lo que era el dibujo, lo que era la línea, y se habló de otras los 75 años de la Isla Negra, ¿no? Sí. Distintas la adaptación de Spielberg y de Jackson de esta película de Tintín, ¿no? Sí. ¿Cómo ves todo este desarrollo editorial, desarrollo de las actividades de ustedes en torno a Tintín? Bueno, es una manera de recrear este placer de la niñez. La realidad yo creo que es esa, es estar rescatando lo que disfrutábamos y hemos seguido disfrutando. O sea, yo en ningún momento de mi vida paré de leer los libros. Constantemente, de repente hay momentos que no los leía, pero 2 meses después ya estaba agarrando un libro nuevo. ¿Y tenés alguno preferido? Me vas a decir todo ahora, ¿no? Mira, hoy justamente empecé a releer uno que es uno de mis preferidos, que es El asunto Tornasol. Y justamente yo pensaba, bueno, ¿por qué es uno de mis preferidos? Porque es uno de los que es de los más europeos. Es una intriga, digamos, de la Europa, no sé si de la década fines de la década del 50 o principios del 60, en que raptan al profesor Tornasol. La Guerra Fría. Es que justamente lo raptan los representantes de un país hipotético del otro lado de la cortina de hierro. Es muy gracioso como Hergé recrea el tema de los países del bloque oriental europeo frente al occidente. Y todo eso está en Martín, una última pregunta, porque hoy estuvimos comentando también, no tengo la información precisa, la estuve buscando. Yo en su momento vi una documental de Hergé que está muy bien sobre la vida de Hergé, él está hablando mucho, y él menciona todas las transacciones que tuvo con Steven Spielberg, con los abogados de la productora de Hollywood, en la cual transaron. Él dijo, bueno, yo al final por cansancio me fueron ganando y fui transando en todo, hasta que al final la última cláusula, que yo no me bajé del caballo, era que quiero que la dirija, o sea, transo en todo, pero la tiene que dirigir Steven Spielberg, y le dijeron que no, que eso no se podía transar, que podía o no dirigirla Steven Spielberg, y ahí se frustró el tema. Mi pregunta es,
Indiana Jones, ¿es cierto que la creó después? Porque como no pudo hacer la película de Tintín, ¿creó Indiana Jones? Mira, si no recuerdo mal, no, creo que Indiana Jones fue anterior. Ajá. Y que justamente cuando él hizo Indiana Jones, alguien le comentó, las aventuras que vos contaste en Indiana Jones son de tal nivel que se parecen a las de Tintín. Y fue ahí que Spielberg dijo, ¿quién es Tintín? Ah, no lo conocía. No, y ahí porque en Estados Unidos tampoco es tan conocido, no tiene la difusión que tiene en Europa. Entonces ahí él pidió que le comprasen a su secretaria, como su ayudante, que le comprase algún libro de Tintín para leer. Y de ahí vino la idea de la posible filmación. Lo que yo sé es que, al menos es lo que está en el artículo de nuestra revista Mil Rayos, es que Hergé le dio los derechos, pero fue Spielberg el que evaluó que la tecnología en ese momento no estaba preparada para lograr un resultado como el mismo Spielberg quería. Claro. Y que por ahí los derechos vencieron y no se filmó la película. Y recién fue cuando Spielberg vio lo que había hecho Peter Jackson con El Señor de los Anillos, en cuanto a tecnología digital aplicada a cine, que él dijo, con esta tecnología podemos hacer lo de Tintín, y por eso la película es una colaboración entre Peter Jackson y Steven Spielberg. Mirá. Y por eso decidieron retomar el tema y hacerla ahora. Porque vieron que el tema de la tecnología digital de sensores aplicadas a la actuación de personas es lo que les iba a dar la posibilidad de recrear los personajes. Aparentemente esa tecnología permite hacer como caricaturas, pero que sean realistas, como casi personas, y se ven los movimientos que los actores actúan con unos trajes especiales que tienen sensores, y todos esos movimientos son humanos, pero le aplican el personaje digital al movimiento humano. Leí ahí en el blog de ustedes, o en el sitio de ustedes, de Mil Rayos, que probablemente la segunda película de Tintín sea en torno al asunto Tornasol, ahí parece que se está chimentando. En fin, esperemos por tu propio bien, Martín, así podés verlo en otra versión, en la película en Steven Spielberg. Gracias, Martín Glass, de la Asociación Mil Rayos, la Asociación Tintinófila de Habla Hispana. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Por favor, muchas gracias a ustedes.